Technology, y en esta oportunidad vamos a presentar la segunda parte del video que trata de la etapa de potencia del SPWM. En un video anteriormente habíamos explicado cómo generar un SPWM solamente con el DSPIC. Ahora lo vamos a aplicar a una etapa de potencia en la cual vamos a ver una corriente continua y se va a transformar en una corriente alterna. Como pueden observar acá, vemos el DSPIC que hemos utilizado, el que está en Proteus, el simulable. Después tenemos un puente H. Lo hemos separado para que sea más que esté más ordenado. Un osciloscopio en la entrada, un osciloscopio en la salida. Tenemos dos MOSFET, un IRF 460, 2 y 2. Son cuatro MOSFET. Después tenemos dos drivers, el IR2101, su respectiva resistencia, condensadores y diodos. Después tenemos un transformador. Después del transformador va una bobina y un condensador. Eso sirven para eliminar el ruido y que la señal de la onda sea casi perfecta. Como podemos observar acá en el diagrama, solamente estamos viendo 12 voltios, que va a ser la etapa de la entrada continua, 12 voltios continua. Podemos observar 12 voltios continua, tanto para los dos MOSFETs como para los siguientes dos. También ustedes lo pueden poner 220 voltios continua, 100 voltios continua. ¿Eso qué quiere decir? Si yo le pongo 12 voltios en DC, yo voy a tener acá en la salida, 12 voltios AC. Porque la técnica del SPWM es un inversor monofásico. Invierte el voltaje continua a un voltaje de corriente alterna. Ahora, vamos a pasarlo a simular, en la cual vamos a observar dos osciloscopios. Uno, que va a ser la señal de salida en SPWM, la cual va a ser la señal de entrada. Va a ser la señal de salida del DSPIC y va a ser la señal de entrada para los dos drivers IR2101. Y vamos a ver otro osciloscopio en la cual vamos a observar una salida de señal senoidal ya filtrada y de amplitud 12 voltios. Depende del voltaje de continua que usted quiere invertir. En este caso nosotros estamos haciendo una prueba con 12 voltios continua, en la cual vamos a observar en el segundo osciloscopio una onda de corriente alterna de 12 voltios. Entonces le damos a simular. Como podemos observar, compañeros, vemos dos osciloscopios. Uno que representa la salida del SPWM, que es la salida del microcontrolador de SPIC, y la otra representa la salida en AC de la etapa de potencia. La salida de AC, como podemos observar, es de 12 voltios. Esto depende de tu fuente continua. Para este caso de simulación nosotros hemos considerado 12 voltios continua. Por eso que en la salida nosotros podemos ver 12 voltios en AC. Si usted quiere mover potencia de 220, tendría que tener una fuente continua de 220, y con la técnica del SPWM podemos transformarla de continua a alterna 220. Una vez teniendo el inversor, nosotros podemos ir variar la frecuencia. En esta parte que estoy señalando el SPWM, como podemos observar, está a 16.5, que viene a ser 60 Hz. Y la parte de la corriente senoidal, perdón, que diga de la onda senoidal, está a 16 milisegundos, que viene a ser 60 Hz. Ya nosotros podemos variar la frecuencia y con eso ya tendríamos el control de velocidad de los RPM de un motor.
Gracias compañero, eso sería todo. Les pido que se unan a mi página Kimo Technology y lo compartan. Si desean más información o el código, me escriben al inbox. Gracias, eso sería todo.